Se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya. Bueno, como les mencioné, en la clase anterior habíamos hablado sobre la primera bacteria dentro del grupo de los cocos gram positivos, que son los estafilococos. Ahora vamos a ver la otra bacteria que es sumamente importante también con esta morfología de cocos y que también son gram positivos, que son los estreptococos. La clasificación de los estreptococos tiene diversas clasificaciones, pero una de las que están siendo empleadas con mayor frecuencia y en todas la literatura, en los libros, etcétera, es esta que clasifica por la característica de la hemólisis. Ayer decía en la clase que hay tres tipos de hemólisis. Una hemólisis alfa, beta y gamma. Y esto solo se puede evaluar cuando se cultiva la muestra en agar sangre, donde puede visualizarse la capacidad que tiene la bacteria de romper los glóbulos rojos que normalmente se encuentran en esa placa, en ese agar. El agar sangre se prepara, además de todos los otros compuestos, elementos que tiene, además se adiciona sangre. Entonces, ¿cómo es que la bacteria actúa frente a esos glóbulos rojos? Es que se puede evaluar a través de estos tres tipos de hemólisis. La alfa, es cuando alrededor de la colonia se visualiza un halo de color verde. La beta es cuando alrededor de la colonia se puede observar un halo totalmente transparente. Y la gamma es cuando no hay hemólisis. Entonces, de acuerdo a ese tipo de hemólisis, se clasifican en beta hemolíticos y en no beta hemolíticos. Además, hay otro tipo de clasificación que puede incluirse dentro de estas más grandes, diríamos, clasificaciones, que es la que se realizó por Rebecca Lansfield, que es una microbióloga, que pudo observar diferentes antígenos en la superficie de las bacterias relacionadas justamente a la presencia de polisacáridos que se encuentran allí y que calificó como serotipables y no serotipables que no pudieron ingresar en esta clasificación. Y entonces dentro de los serotipables beta hemolíticos está el estreptococo del grupo A, que previamente a esta clasificación ya tenía un nombre propio que se llamaba el estreptococo piógenes. Entonces, es lo mismo decir estreptococo piógenes o decir estreptococo del grupo A y deben aprendérselo de las dos formas, porque hay algunos estudios que ustedes puedan encontrar en las revistas o en un trabajo de investigación donde no se encuentra este término. Realmente dicen estreptococo del grupo A y si no lo aprenden ustedes van a decir, ups, ¿y quién es este estreptococo? Debe ser uno nuevo. No es uno nuevo. Es simplemente que ahora dentro de esa clasificación se le conoce con esta denominación de estreptococo del grupo A. Al lado, entre paréntesis, dice bacitracina sensible. Lo que pasa es que cuando se siembra una muestra biológica en el agar sangre, como ven, varios de estos estreptococos manteniendo las mismas características culturales de las colonias, incluida la beta hemólisis, se parecen. Entonces, para poder decir quién es este estreptococo, se tienen que hacer diversas pruebas en el laboratorio para darle el apellido a ese estreptococo, no simplemente decir estreptococo SP, significa estreptococo sin precisar. Entonces no está bien, porque nosotros tenemos que saber específicamente cuál es ese estreptococo que está ocasionando ese problema, porque de acuerdo a eso será el tratamiento que se va a emplear. Entonces, en el laboratorio tenemos que llegar hasta darle todo el nombre completo. Y para ello, por ejemplo, en el estreptococo del grupo A,
usamos un cartoncito embebido en este antimicrobiano que se llama bacitracina. Es un antimicrobiano que no lo empleamos para matar bacterias en un cuerpo humano porque es muy tóxico, pero sí lo usamos en el laboratorio justamente para poder hacer esta identificación de que este estreptococo pertenece al grupo A, por eso se llama bacitracina sensible. Luego tenemos el estreptococo del grupo B o estreptococo galactiae, que así se llama, cuya prueba es la de CAMP positiva. Es otra prueba que se emplea en el laboratorio donde se siembra a las colonias con una siembra paralela de estafilococo. Y las reacciones que se observan en esa placa permiten identificarnos que sea el estreptococo del grupo B o estreptococo galactiae. Este estreptococo, no lo voy a explicar después, tengo el momento preciso porque sería una clase más para hablar sobre él, pero sí me interesa que ustedes lo recuerden. Este estreptococo se encuentra usualmente en la vagina de la mujer y puede ser este estreptococo responsable de que cuando el niño nace por el canal vaginal pueda infectarse con esta bacteria y en ese recién nacido desarrollar patologías muy graves. Es usual, no en nuestro medio, pero por ejemplo en Estados Unidos, si es que una mujer va a dar a luz por vía vaginal, previamente al parto se hace un estudio de que si está o no está infectada o si está o no presente esta bacteria en esa secreción vaginal de la mujer que va a dar a luz. Para que si es que lo está, ya se le da un tratamiento antimicrobiano previo al parto para que ese niño al nacer por allí no pueda contaminarse. Y es algo que no lo hacemos aquí y este sería, por ejemplo, una idea de un motivo de investigación, porque en realidad no tenemos estudios acá en nuestro medio de que nos indiquen cuál es la incidencia de la presencia de esta bacteria en las vaginas de las mujeres, ¿no? Entonces, es un tema bastante interesante para estudiar, porque a estas complicaciones que se presentan ante esa presencia de esta bacteria en el recién nacido son muy, muy importantes y muy graves. Luego está el estreptococo del grupo C o estreptococo dysgalactiae, el estreptococo del grupo D o el género Enterococcus, que es muy importante en relación a patologías específicamente relacionadas a infecciones urinarias en personas, en mujeres que subyacentemente tengan algún problema de salud. Y hay que investigar y lo voy a repetir en un momentito porque es muy importante por la frecuencia que se presenta. Dentro de los no serotipables, o sea, no están dentro de esta clasificación de Landsville, hay varios. Son muchos, en realidad son muchos, pero estamos estudiando, vamos a estudiar los que son más frecuentes. Luego tenemos los no beta hemolíticos, que son la alfa hemólisis, ya he dicho que tiene un halo verdoso, y la gamma hemólisis cuando no muestra hemólisis alrededor de la colonia que se ha desarrollado en el agar. Y pueden haber dentro de los no hemolíticos los serotipables también en el grupo D o bilis esculina positivo. Es otra prueba que se emplea en el laboratorio para determinar que estamos frente a este grupo D, donde está el género Enterococcus y Streptococcus del grupo D. Como ven, este Enterococcus puede comportarse como beta hemolítico, así como también no ser beta hemolítico y ser, por el contrario, un gamma hemolítico. Luego tenemos no serotipables en el grupo D o bilis esculina negativo. Aquí hay dos que no están dentro de la clasificación de Landsfield y que son tremendamente frecuentes en su capacidad de producir enfermedades en el ser humano. Y tenemos aquí que hacemos la prueba y son estos dos son alfa hemolíticos. O sea, cuando crecen en la placa del agar, las colonias son iguales. De todos estos, las colonias son igualitas, o sea, igualitas, idénticas en relación a el crecimiento, el tamaño, la superficie, la elevación, etcétera, etcétera. Todos son igualitos, son puntiformes, son unas colonias pequeñitas puntiformes, pero el halo que está alrededor es lo que nos está haciendo ya más o menos clasificar entre no metamolíticos y no betamolíticos. Y en estos, en este grupo que no son serotipables, tienen una alfa hemólisis.
es decir, que tiene un halo de color verde alrededor de la colonia. Y como los dos son igualitos, el Streptococcus pneumoniae y el Streptococcus del grupo Viridans, empleamos este otro antimicrobiano que también solo se utiliza en el laboratorio, que se llama oftoquina. Y los que presentan los oftoquina positivos, es decir, aquellos que inhiben el crecimiento de la bacteria, entonces ya damos el diagnóstico que es un Streptococcus pneumoniae. Pero si no hay ese halo de inhibición en el crecimiento, pertenecen al Streptococcus del grupo Viridans, donde están incluidos varios estreptococos que generalmente su hábitat usual es la cavidad oral, es decir, la boca. Y está relacionada a múltiples patologías que podrían presentarse a consecuencia de su presencia en este lugar. Luego tenemos al Enterococcus, que pertenece a otro género, sin embargo, no está incluido en esta clasificación de Landsberg. Esta es la imagen que les mostraba en relación a los tipos de hemólisis. Esta es la gamma hemólisis, que no se ve ningún halo alrededor de la colonia, simplemente la presencia del crecimiento de estas colonias, como les dije, puntiformes, así son como puntitos, que hay que mirar con una lupa para poder visualizar mejor las colonias, porque a veces a simple vista no se llegan a visualizar. Esta es la alfa hemólisis, que se puede visualizar ese color verdoso. Miren, cuando hemos sembrado, hemos hecho esta imagen así de alfa y donde ha podido crecer para que ustedes puedan diferenciar. Y esta es la beta hemólisis, con un halo transparente alrededor de las colonias. Entonces, estos grados de hemólisis, que los vamos a ver en la práctica también, nos ayuda ya a poder orientar cómo va a seguir la secuencia del estudio, que nos va a permitir hacer la diferencia entre a quién pertenece esta colonia para hacer el diagnóstico más específico. El estreptococo son cadenas de cocos que, a diferencia del estafilococo, que tiene una formación arracimada, en este caso son cadenas como rosarios. En una muestra biológica, donde estos son los leucocitos, podemos ver a estas cadenas de estreptococos gram positivos. En una muestra de cultivo líquido, es decir, en solución, los estreptococos pueden crecer así formando estas cadenas. Pero cuando las sembramos en agar, o sea, ya en una estructura firme como un agar, no llegan a crecer, sino a veces son 5 o 4 coquitos juntos, pero cuando en los cultivos líquidos sí, y también en las muestras biológicas las encontramos de esta manera. Y aquí tenemos este Streptococcus pneumoniae, que en realidad no son cadenas, sino es un diplococo, 2 cocos, pero que están dentro de este grupo de los estreptococos, por eso se llama Streptococcus pneumoniae. Y este halo de transparencia, miren que el espesor del halo es mucho más amplio incluso que los mismos cocos, es la cápsula, ¿no? Ya habíamos hablado, ya sabemos cómo es la cápsula. Espérenme un ratito, por favor. Un paréntesis. Y ahora sí. Esos perritos. Estos perritos los encierro, pero igual fastidian. Entonces está claro, ¿verdad? Tienen los estreptococos y aquí el Streptococcus pneumoniae. Estas son las colonias, fíjense, tan pequeñitas, chiquititas. Bueno, aquí está súper ampliado que ustedes pueden verlo grandototote, pero son estas chiquititas puntiformes que estamos viendo aquí, un halo de transparencia. Esta sombra oscura que ustedes ven aquí es transparente. Cuando las miramos al trasluz no se ve absolutamente nada. Y esta es una hemólisis tipo beta que nos muestra el Streptococcus pyogenes, por ejemplo. La pared celular de la bacteria es común, o sea, es una bacteria gram positiva y nosotros ya sabemos, ya conocemos, ya lo hemos estudiado con todos los componentes que tiene esta bacteria, ¿verdad? Una bacteria que tiene una membrana citoplasmática común a todas y hacia aquí afuera con gran cantidad de peptidoglicanos que hacen muy
ensanchada la pared, y en algunas, como en el caso del Streptococcus pneumoniae, con una cápsula muy grande, muy gruesa, muy amplia, y además el contenido de proteínas que se encuentran en la superficie que van a participar en la patogenia de esta bacteria. Aquí mejor aún se ve más bonita la hemólisis tipo beta, fíjense. Qué bonito. Así son las colonias del estreptococo que vamos a visualizar en la práctica cuando nosotros estemos haciendo, cuando se llegue a desarrollar la práctica. Aquí más específicamente ya lo que corresponde a la bacteria del estreptococo, la membrana citoplasmática, la pared celular, la cápsula. En las cepas no capsuladas puede evidenciarse muy bien la proteína M, que es un agente de patogenicidad específico que tiene esta bacteria. Y algunas bacterias no solamente tienen la proteína M, sino la T y la F dentro de este grupo. Y el ácido lipoteicoico, que ya sabemos que tiene una función de adherencia y es un antígeno muy importante en la clasificación que va a tener esta que estamos estudiando, el polisacárido C y el mucopéptido que puede tener esta pared celular y que específicamente cada uno de ellos tiene un rol importante en la patogenicidad. Entonces, el estreptococo se divide en 4 grupos. Esta familia grande se divide en 4 grupos, que son los estreptococo piógenes. Piógenes sin Y. Está aquí Y latina, piógenes, porque está englobando a todo un grupo de microorganismos. Luego tenemos estreptococos anaerobios, estreptococos orales, estreptococos que generalmente se encuentran a nivel del tubo digestivo, por eso se le llaman enterococos. Entero es siempre de digestivo. Dentro de los estreptococos biógenes está el Agalactiae, que lo vemos, que ya se los expliqué, está el Bovis, el Dysgalactiae, el Streptococcus pneumoniae y el Piógenes. Estos dos son muy importantes. Dentro de los estreptococos anaerobios, que son muy importantes cuando estudiemos el grupo de bacterias anaerobias, voy a recordarles a estos estreptococos, que son el Anginosus, el Constellatus, el Intermedius y el Pleomorphus, que son muy patógenos y que se suman al daño que ocasionan las bacterias anaerobias en conjunto. El Streptococcus orales, aquí están los del el grupo de los viridans que yo había mencionado hace un momento, que se encuentran a nivel de la cavidad oral, que se encuentran en el sarro de los dientes y que son responsables de ocasionar patologías muy graves, como por ejemplo las endocarditis bacterianas o las septicemias, a partir de focos infecciosos que se produzcan a nivel de la boca. Así es que miren, y estas infecciones producidas por eso son muy graves y son muy resistentes a los antimicrobianos, que difícilmente pueden ser tratados con terapias que normalmente se tienen. O sea que hay que temerle mucho a estas bacterias, muchísimo a estas bacterias, cuando, por ejemplo, haya problemas de que tengan problemas valvulares en el corazón y que hayan podido tener un trasplante de una válvula, alguna situación de esta naturaleza, cuando esa persona necesita hacerse cualquier tipo de procedimiento, ya dice, ni siquiera una simple limpieza de dientes, tiene que tener un tratamiento previo a esa limpieza de dientes y durante el día o 2 días siguientes a esa limpieza para evitar que cualquiera de estas bacterias pueda haber llegado a la sangre y llegar a ese corazón. Porque con toda seguridad, si no se ha tomado esta precaución, podría estar desarrollándose algún problema de endocarditis bacteriana en ese paciente. Entonces es muy importante que el odontólogo investigue, haga una historia clínica de su paciente antes de hacer cualquier procedimiento, situación que a veces no se produce. A veces a veces el odontólogo, hay odontólogos muy buenos, buenísimos, que hacen, estudian bien, se conoce bien, ellos llevan cursos de medicina, hacen semiología, hacen fisiología, o sea que tienen cursos de clínicos incluso,
que los orientan a poder manejar en forma integral a sus pacientes. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos. Y estos enterococos, el más importante es el fecalis, el enterococos fecalis, que es el que está relacionado a la producción de infecciones urinarias. Entonces, ¿cuáles son los agentes de patogenicidad que tiene el estreptococo piógenes específicamente, que es el más común que vamos a estudiar? Tiene la producción de una streptolicina S. Es un producto antigénico que elabora, que elimina esta bacteria, cuya acción es hemólisis. Esta acción justamente es la que se evidencia con esa hemólisis del hemólisis parcial del glóbulo rojo en el medio de cultivo. La hemólisis alfa es una hemólisis parcial del glóbulo rojo. En cambio, la hemólisis beta es una hemólisis total del glóbulo rojo. Entonces, esta streptolicina S es responsable de esa hemólisis parcial que se puede visualizar en el medio de cultivo y que también hace cuando se encuentra dentro del organismo de la persona, ¿no? O sea que no es tan evidente, pero sí cursa con esta acción que pueda tener este producto antigénico. Es un mal inmunógeno, o sea, no estimula que haya una respuesta óptima de la producción de anticuerpos por el huésped. En cambio, la streptolicina O, que también tiene esta misma acción, es un excelente inmunógeno, excelente, porque estimula la producción de anticuerpos contra la streptolicina O en una forma exagerada, no buena, no noble. Hay una hiperrespuesta que no es buena para el organismo y más bien tiene un comportamiento nocivo para el cuerpo, como vamos a explicar en las siguientes diapositivas. Su efecto también es antileucocitario y, como dije, induce la producción de las antiestreptolicinas, que son anticuerpos dañinos para el propio organismo, como una hiperrespuesta que se produce frente a este antígeno. Luego tenemos la estreptoquinasa, cuya acción es la fibrinolisis y obviamente va a hidrolizar los coágulos de fibrina. Esta estreptoquinasa ha sido ya identificada, ha sido elaborada laboratorialmente y está incluida en la medicación que se emplea cuando las personas hacen un cuadro de un infarto del miocardio. Inmediatamente se les inyecta esta estreptoquinasa que ayuda a disolver esos coágulos que podían estar obstruyendo un vaso cuando se produce un infarto, o sea, que se deba a una obstrucción de un vaso en el cuerpo. Y los resultados son óptimos. Miren, es dañina, pero es beneficiosa cuando ya se conoce y se estudia y se analiza. Existe en la medicación para tratar este caso, estos problemas. La hialuronidasa, ya sabemos que es un actor, un elemento importante que ayuda a que las infecciones se extiendan en el huésped, ¿no? Rompiendo a los ácidos hialurónicos que se encuentran en el tejido. La DNasa hidroliza el DNA y en consecuencia es un determinante de patogenicidad para permitir su establecimiento y su multiplicación y la invasión. La toxina eritrogénica, que es una toxina producida por esta bacteria, provoca el exantema de la escarlatina. La escarlatina es una enfermedad que se produce en el cuerpo a consecuencia de una infección por el Streptococcus pyogenes y que se evidencia sobre la superficie del cuerpo un rash que cubre, es un rash morbiliforme, es un exantema morbiliforme en toda la superficie del cuerpo, excepto a nivel de las axilas y excepto a nivel de la parte del surco nasogeniano. O sea, este surco que está al lado de la nariz se ve como algo blanco, que se llaman las líneas de Pastia, que se los voy a mostrar. Y esta toxina son de 3 tipos, la A, la B y la C. Y la A es muy agresiva, se parece mucho a la toxina del shock tóxico 1 que produce el estafilococo aureus y que tiene un comportamiento mortal. Luego, la cápsula, esta cápsula que
que está conformada por ácido hialurónico, es antifagocítica, la tiene en una forma muy potente y sobre todo en los neumococos. La proteína M, que es la que se encuentra en aquellos casos donde no hay cápsula, es un factor importante, es un elemento importante que tiene la bacteria que evita poder ser fagocitada. Y su acción es que degrada al componente C3b y evita que pueda ser opsonizada por los anticuerpos y de esa manera se evita que pueda ser fagocitada. Entonces, en la patogenia de esta bacteria sigue la siguiente secuencia. El Streptococcus pyogenes también es integrante de la flora normal bacteriana que normalmente tenemos en nuestro organismo y que es inhibida en su capacidad de daño porque puede haber muchísimas otras bacterias que no son patógenas o que haya una mucosa, si es que estamos hablando del ingreso por la vía respiratoria, totalmente competente, una mucosa saludable y sana que no van a permitir la colonización ni la multiplicación de la bacteria y pueda ser eliminada por el sistema de defensa, ¿no? O sea, si está allí, ¿y quiénes pueden alterar esta barrera? Generalmente cuando se produce una infección a nivel respiratorio, por ejemplo, es que previamente haya podido haber una infección viral que dañe este revestimiento y facilite allí sí el ingreso de la bacteria. Y esta bacteria tiene un receptor celular en la mucosa de revestimiento del tracto respiratorio por donde puede ingresar, que es la fibronectina. Y con todos los componentes que tiene, que le permiten la adherencia, como es la proteína M y el ácido lipoteicoico, y la proteína M que evita ser fagocitada, se produce la colonización en el lugar por donde ha podido ingresar y se ha producido la infección. Estos mecanismos importantes como los anticuerpos contra la proteína M y la fagocitosis que pueda producirse van a permitir la eliminación del microorganismo. Pero si no funciona esto y la bacteria es tan potente por todos los elementos de patogenicidad que posee, se produce la infección. La infección con la colonización, con la multiplicación de los microorganismos que van a evolucionar a desarrollar un cuadro clínico que es usual cuando hablamos de faringitis, que se asocie a que sea el Streptococcus pyogenes, ¿no? Se puede producir la faringoamigdalitis, la erisipela o cualquier otro tipo de patología. En este caso, cuando ya ha habido está desarrollándose la enfermedad, puede ser, a nadie le gusta que no, si estamos hablando de faringoamigdalitis, todos lo hemos padecido en algún momento, que nos duele tanto, que no podemos pasar, que a veces tenemos un pequeño exceso de tos y nos duele terriblemente, que algunas personas se las pasan sin que medien una terapéutica antimicrobiana, pero con la terapéutica antimicrobiana que se use o si seguimos el curso de la enfermedad sin terapéutica, ya se van creando los anticuerpos y el sistema de defensa actúa, se elimina y se cura, ¿no? Hay gente que dice, no voy a tomar ninguna terapia antimicrobiana, voy a hacer gárgaras, voy a tomar el mate tal, el mate cual. Puede ayudar, pero obviamente la recuperación no va a ser tan rápida como cuando uno toma la terapia antimicrobiana, ¿no? O sea, hay mamás a veces o familias que dicen, no uso antimicrobianos, no quiero nada de esto, yo quiero simplemente que el propio organismo se defienda. Puede ser, ¿no? Y tienen buena defensa, pasan días y se recuperan. Pero si es que no ha sucedido esta curación, esto puede evolucionar a haber complicaciones inmediatas con procesos invasivos. Esta faringoamigdalitis, por ejemplo, puede evolucionar, bueno, quienes han escuchado ya la clase de ayer, puede verse por continuidad extenderse a estructuras vecinas para desarrollar la infección, ¿no? En forma inmediata. Si es una faringitis, de pronto una traqueitis, de pronto una bronquitis o una neumonía incluso, en una evolución a un proceso invasivo. Pero en el curso de la infección de esta bacteria, no solamente es de tipo infeccioso relacionado a la presencia de la bacteria con una respuesta específica a ella, de este sistema de defensa o la agresión propia de la bacteria,
sino que también puede evolucionar a procesos no supurados. Cuando estoy diciendo no supurado, aquí no está la presencia de la bacteria, sino está la presencia de una respuesta de este sistema de defensa que yo había expresado en la respuesta contra la antiestreptolicina o de anticuerpos contra esa estreptolicina o donde puede haber el desarrollo de procesos autoinmunes. Quienes, ustedes que ya han estudiado inmunología ya están entendiendo lo que yo estoy mencionando aquí, ¿verdad? Que el propio organismo se agrede a sí mismo porque hay una hiperrespuesta del sistema inmune. Y ustedes han estudiado muy bien en estas respuestas, hiperrespuestas del organismo, la citotoxicidad por complejos, la respuesta inmunológica exagerada. Son 4 procesos de respuesta tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Entonces, estas están enmarcadas justamente en este tipo de complicación. Entonces, estos procesos supurados que habíamos visto evolucionan de la siguiente manera. Si son serotipos habituales y la persona tiene los anticuerpos, evoluciona a la curación. Y aquí están los procesos no supurados que habíamos visto que era de una respuesta inmunológica exagerada. Y por el otro lado, ya en el comportamiento de la evolución de la infección, vamos a tener serotipos productores de la proteína M1, la producción de proteasas o de la toxina eritrogénica. O sea, estas son cepas que van a producir este tipo de antígenos elaborados por la bacteria y cómo va a ser el curso de la enfermedad cuando esa bacteria produce esto. En primer lugar, nos vamos para aquí. ¿Cuándo es que se produce la escarlatina? Cuando la persona, esta persona infectada, tiene anticuerpos contra la proteína M, pero no tiene anticuerpos a la toxina eritrogénica. Entonces se desarrolla la escarlatina. Sin anticuerpos contra la proteína M, o sea, aquí tenía anticuerpos contra la proteína M y no tenía anticuerpos contra la toxina y se produce la escarlatina. Aquí no tiene anticuerpos contra la proteína M y se va a producir una bacteriemia. Y en esta bacteriemia, con anticuerpos contra la toxina eritrogénica, se va a producir una sepsis grave con una alta mortalidad si es que hay, además, esta persona tiene enfermedades de base, o sea, por ejemplo, un paciente que tenga diabetes. Sin anticuerpos contra la antitoxina eritrogénica y otros factores, aquí vienen los procesos invasivos donde pueden desarrollarse hasta un shock tóxico, una fascitis necrosante que es gravísimo y aquí sí va a evolucionar a una infección tan severa y grave, incluso en personas que no tienen ninguna enfermedad de fondo y que están sanos. O sea que el curso, dependiendo de qué tiene la bacteria dentro de su producción, porque no todas tienen lo mismo, justamente la presencia de estos antígenos que pueda tener la bacteria determina la gravedad de la infección y de la enfermedad que pueda producir, ¿no? Entonces, es muy importante entender que si la bacteria es muy agresiva, aún en personas sanas, podría estar desarrollando procesos muy graves. Y entonces, los cuadros clínicos que se presentan dentro de este grupo, por ejemplo, son las amigdalitis. ¿Quién no tenía una amigdalitis? Es la infección, la inflamación y la infección de la glándula, de las glándulas, de las amígdalas, que crecen, que duelen, que obstruyen el pasaje, que a veces hay, incluso, se forman como criptas en la glándula, que da mal olor, porque dentro de estas criptas, ustedes se acuerdan de la histología, cómo tenía esas depresiones en las amígdalas, cuando las hemos estudiado en histología, y allí en esas criptas, en la parte más profunda, se aloja estos tacos, como tacos de pus, que hay gente que incluso se mete un palito para sacar estos como gránulos de pus que salen, ¿no? Esto está asociado a la presencia del Streptococcus pyogenes. Antes, cuando se tenía eso, inmediatamente se operaban. Ahora y se operan, pero ya en casos bastante extremos, porque sabemos que es un lugar de defensa muy importante del tracto respiratorio. La escarlatina es esta producida por la toxina eritrogénica
les voy a mostrar mejor en una imagen que vamos a ver luego, y está asociada al Streptococcus pyogenes. Las otitis, más asociadas por el Streptococcus pneumoniae. La sinusitis, Streptococcus pneumoniae. La pioderma, que es una infección de la piel, que ayer les decía en la clase, hay una diferencia entre la pioderma producida por el Staphylococcus aureus y el Streptococcus pyogenes en relación a la costra que se encuentra. La pioderma es una infección de la piel donde se observan costras melicéricas, como la miel, del color marroncito de la miel, en aquellas producidas por el Streptococcus pyogenes. Y en cambio, por el Staphylococcus aureus, las costras eran negras, como se los pude mostrar en una imagen ayer. La celulitis, una inflamación del tejido celular subcutáneo que no tiene bordes precisos, y la celulitis no solamente es producida por el Streptococcus pyogenes, ya estamos estudiando la bacteria que hemos estudiado ayer, Staphylococcus, que también produce celulitis. Y el tratamiento para una y para otra es diferente, y es tan importante que nosotros hagamos el diagnóstico. Y la celulitis es una imagen que se ve, voy a mostrarles ahora, es una inflamación enrojecida de la pierna, del brazo, de donde se localiza, donde no se puede observar secreción. O sea, no es fácil que digamos, le voy a tomar una muestra a esta, le voy a raspar. No, para obtener la muestra biológica y poder diferenciar quién es que está ocasionando esta infección, tengo que hacer una punción con una aguja estéril en algún lado y tratar de sacar una mínima gotita de sangre de ceros o de una secreción cero sanguinolenta del lugar, y esa inmediatamente sembrar, así se aspira un poquito, se pone un tapón en la puntita y nos llevan al laboratorio para que nosotros podamos hacer el sembrado en la placa y poder determinar quién es, para hacer un tratamiento mucho más específico. Infecciones de heridas de Streptococcus pyogenes. La erisipela, a diferencia de la celulitis, se parecen mucho, pero la erisipela tiene los bordes bien delimitados. Ahora vamos a ver. Ya se los mostré ayer, pero me da pena que no hayan podido ver la clase de ayer. Y yo voy a pedirles, sí, que la vean. Antes de seguir la secuencia, la vean la clase para que tengamos una secuencia de aprendizaje. Infección urinaria, Enterococcus faecalis, como ya les había mencionado, y también el Streptococcus pyogenes puede ser participante de esta infección. Claro está que quiero remarcar en estos dos agentes, no es común que estos estreptococos sean responsables de un buen porcentaje de infecciones urinarias. Lo son en personas que tienen de fondo algún problema infeccioso, infeccioso de una enfermedad, y lo son frecuentes en personas mayores, específicamente más cuando hablamos de mujeres mayores. Infección puerperal. Esta es la infección que se produce en la mujer luego que ha dado a luz por vía vaginal, que haya esta complicación producto de una atención inadecuada o producto de que esa señora tenga de fondo algún problema subyacente, además de la gestación. Es una infección gravísima que puede llevar a la muerte de la persona si es que no se hace una atención oportuna. Y está implicada en esto el Streptococcus pneumoniae. Bacteriemias, bueno, todas, que van a llegar a la sangre y a través de la sangre llegar a cualquier lugar del organismo donde la bacteria se instaure y luego empieza a desarrollar infecciones, y en ese caso ya hablamos de septicemia. Sepsis neonatal. Este es este estreptococo que les había mencionado, que se encuentra a nivel de la vagina en la mujer y que puede desarrollar cuadros graves cuando ese niño, ese recién nacido, pasa por este canal que podría contaminar al niño. Las meningitis por el Streptococcus pneumoniae y el Streptococcus pyogenes, este cuadro muy grave que mencioné ayer, lo voy a explicar bien detalladamente cuando hagamos la próxima semana Neisseria meningitidis, con todas las características que debe tener, porque no solo es Streptococcus pneumoniae y pyogenes, ayer ya mencionamos también que es responsable de este cuadro el Staphylococcus aureus. Meningitis neonatal, Streptococcus galactiae. Miren,
Meningitis neonatal, sepsis neonatal, aquel niño que pasó por un canal vaginal infectado y que está contaminando a ese niño, infectando en él que tiene sus defensas que no están bien, que puedan desarrollarse. Peritonitis, Streptococcus pneumoniae enterococcus. ¿De dónde llegaría este Streptococcus pneumoniae a desarrollar una peritonitis? De aquí, cuando se está produciendo, cuando se encuentra usualmente en la vagina de la mujer y que algún mecanismo haya permitido que esta bacteria que está en ese lugar llegue a la cavidad abdominal. Y el enterococcus que está ahí en el tubo digestivo y que pueda llegar también a esta cavidad abdominal desarrollando peritonitis. Endocarditis, estreptococos del grupo viridans, estos que yo dije que se encontraban en la cavidad oral. Enterococcus y Streptococcus pyogenes también son responsables del desarrollo de las endocarditis. Ojo, estas no son las únicas. La endocarditis es un cuadro muy grave y es uno de los cuadros que voy a poner para que podamos estudiar, como caso clínico durante esta semana. Las endocarditis. Es un cuadro muy grave y bastante frecuente que pueda presentarse y que no solo es producida por estas bacterias, sino por muchas más. Este es el cuadro clínico que vamos a discutir, endocarditis. Artritis, Streptococcus pneumoniae. La fiebre reumática, la voy a explicar mejor en un ratito que tengo una diapositiva adelante, y la glomerulonefritis, estas dos enfermedades son el resultado de aquella acción de autoinmunidad que se presenta frente a esta bacteria. Lo que va a suceder es que la bacteria, con la producción de este antígeno, la estreptolicina O, induce en una forma muy importante la producción de anticuerpos contra la estreptolicina O. Y dependiendo de cada sistema inmunológico, es que habrá más o menos la producción de este anticuerpo. Y al ser de esta manera, de haber producido, no solamente va a tener un efecto de daño o de respuesta frente a este antígeno, que en realidad ni siquiera el antígeno está siendo producido por la bacteria. Y está respondiendo frente a ese antígeno. Ni siquiera está respondiendo frente a la bacteria para eliminarla, sino está respondiendo frente a la producción de este antígeno. Y en ese hecho, estos anticuerpos confunden su acción frente a células específicas de nuestro propio organismo y frente a respuestas exageradas frente a nuestro organismo. Y entonces, en la glomerulonefritis, la producción de estos anticuerpos va con un menor contenido de antígenos, porque está respondiendo de más, se forman complejos grandes que son depositados a nivel de la membrana basal de los glomérulos. ¿Se acuerdan de la histología? ¿Se acuerdan de la histología que estoy hablando? Del endotelio del capilar, membrana basal, podocitos para esa filtración en la membrana, en la membrana basal, ya directamente hacia la cápsula de Bowman. Entonces, allí se empiezan a depositar y esto va a alterar el funcionamiento normal de esa filtración. Y esto se produce en mayor frecuencia en varones. Las edades promedio son más o menos de 9, 10, 11, 12 años y en frecuencia mayor frente a una infección de un impétigo o una pioderma producida por el estreptococo. No estoy diciendo 100%, A diferencia de la fiebre reumática, que en frecuencia mayor es una complicación que se produce frente a un problema de una faringitis. A ver, creo que se han mareado. Explico. Estas dos enfermedades, la fiebre reumática y la glomerulonefritis, se producen por una hiperrespuesta del sistema inmunológico con la producción de anticuerpos contra el streptolicina O. En el caso de la glomerulonefritis, se produce en niños, más en niños de sexo masculino, después de una infección de la piel. En cambio, la fiebre reumática se produce, las edades casi son similares, son niños, 8, 9, 10, 11, 12 años. Y en la fiebre reumática más se produce en niñas y más
en relación a problemas de una infección de la faringe. No estoy diciendo siempre, estoy diciendo más. ¿Está claro? Entonces, estos complejos que se han formado se depositan a nivel de la membrana basal del glomérulo y alteran el funcionamiento normal de ese riñón, donde en ese niño vamos a encontrar proteinuria, hematuria, se eleva la presión arterial en el niño viene totalmente edematizado y es una de las razones que podamos encontrar como secuela de esta infección, que un buen número de ellos llegan a tener permanentemente un daño renal y que los lleve a una insuficiencia renal crónica. Y será muchos de estos niños que encontremos en estos servicios de diálisis que están siendo sometidos a diálisis para poder permitir la supervivencia de estos niños. Se ve más en casos de pobreza extrema, donde se desarrollan, hay países donde esto es bastante frecuente. En nuestro país ha disminuido un tanto la frecuencia, pero no está anulada. ¿Está claro? Entonces, eso en relación a la glomerulonefritis. La fibra reumática tengo otra diapositiva para poder explicárselos mejor. Puede producir fascitis necrosante, el Streptococcus pyogenes, y el shock tóxico, también por el Streptococcus pyogenes, muy parecido al TSST1 desarrollado por el Staphylococcus aureus. Entonces aquí tenemos una pioderma o un pénfigo también se llama, o impétigo también se llama, producida por el Streptococcus pyogenes, donde las costras se ven de color como la miel, por eso se llaman costras melicéricas. Aquí hay una faringoamigdalitis, vienen tremendas amígdalas totalmente enrojecidas, dolorosísimas. Antes, hace años, basta que le veían así a la persona, al niño generalmente, se lo sacaban, ¿no? Pero ahora ya se ha cambiado la conducta, se hace un tratamiento antimicrobiano y se trata en lo más posible de mantener esas amígdalas que son definitivamente lugares de defensa. Miren, aquí hay un puntito blanco que debe estar un taco de pus ahí en una de las criptas que se observan, ¿no? Este no es miren aquí, esto no es tanto brillo, esto es brillo, pero esto que está de otro color, que está aquí, definitivamente es pus. Esta es una sepsis, una complicación importante, no una sepsis, una complicación de una patología postparto. Miren la pus, cómo se ve ya hasta de un color diferente. Esta es una celulitis conflicténula. La celulitis, ¿por qué? Porque no tiene bordes precisos. En cambio, en la erisipela sí los bordes son muy precisos. Aquí está, miren, rojo hasta por aquí, sin un borde preciso. Las otitis, que habíamos dicho asociadas al Streptococcus pneumoniae, miren, esto es lo normal. Con este instrumento que se llama otoscopio, se visualiza y se puede ver la transparencia de la membrana timpánica, y aquí está justo el martillo y los huesecillos. Esto es lo normal, ¿no? Que se hace el examen. Pero las otitis, quien haya tenido otitis sabe que el cuadro clínico es tremendamente doloroso, muy doloroso, y que cuando son chiquitos, cuando son pequeñitos, bueno, el niño que ya habla dice, me duele el oído, ¿no? Pero el niño chiquito que no habla, el lactante o el más pequeñito, simplemente llora y llora y mueve la cabecita, ¿no? Entonces hacemos una evaluación que se llama el signo del trago, donde se presiona justamente el trago, y al presionar, no van a presionar pues fuerte, sino poco a poco el niño da un grito terrible. Y le ponemos el otoscopio y vemos la imagen de esta membrana timpánica, que detrás de ella hay una acumulación de pus. Miren, pus. Y esto es pues tremendamente doloroso, ¿no? Aquí, estando en la ciudad, nosotros podemos ir inmediatamente al otorrino a que haga el tratamiento, pero si ustedes están en su pueblo haciendo su serum, ¿qué van a ir? Este aparatito, el otoscopio, que además tiene un laringoscopio, se llama pantoscopio, que todos deben tenérselo, comprárselo, no es muy caro, y llevar con ustedes a hacer sus serums. Entonces, si ven un niño que tiene esto, no lo van a derivar hasta del pueblo alejado que está. El niño se va a morir del dolor y puede haber complicaciones ya no solamente de otitis, sino hasta de meningitis, que se extienda la infección. Entonces, lo que se hace con el bisel de una agujita de algún instrumento, hacer
una ranurita aquí en la posición de erguida del niño para que drene. No voy a pinchar aquí. ¿Cómo drena? Tiene que drenarla, pues hago una incisión pequeñita, porque si no hago esto, esto explota y se pierde la membrana timpánica que va a tener, no va a poder escuchar, ya pierde la audición. Bien, van a tener que hacerle un injerto, etcétera, etcétera, pero con una incisión pequeñita acá voy a permitir que drene esta pus y al momento que está drenando la pus no saben el alivio que ese niñito va a sentir del dolor que siente por la presencia de esta infección a ese nivel. Esta es una celulitis y esta es la erisipela. Miren, aquí también hay celulitis. Miren la erisipela. La limitación es muy precisa. Esa es la diferencia entre erisipela y celulitis. ¿Esto puede producirse por otras bacterias? Claro que sí. ¿Cómo sabemos? Aquí yo le puedo pinchar con una agujita y trato de aspirar lo que pueda y llevo al laboratorio para sembrar, ¿no? Y si es que estoy en el pueblo, bueno, tendré que tratar empíricamente tratando de usar un antimicrobiano que alcance a varias bacterias para resolver el problema. Pero si estoy en una ciudad, debo actuar con mejor eficiencia. Una neumonía, miren, aquí esta parte de aquí está tomada. Estas costillitas que deben estar más oblicuas están ya como horizontalizándose, justamente porque esto no está permitiendo funcionar bien. Y una de las patologías muy frecuentes producidas por el Streptococcus pyogenes y por el Streptococcus pneumoniae es justamente la neumonía. Es un cuadro gravísimo y por la característica que sabemos que tiene el Streptococcus pneumoniae con esta gran cápsula, el curso de las neumonías son neumonías, ¿cómo les llamamos? Se me fue la palabrita. Que tiene una evolución rápida de la mañana a la noche, ya murió. ¿Cómo se llama? Cuando les hablaba de las hepatitis, esas violentas. Fulminante. Fulminantes. ¿Cómo te llamas? Mereces un punto. James Valdivia. ¿Perdón? James Valdivia. Muy bien, James, por ayudarme con mi Alzheimer. Fulminantes. El Streptococcus pyogenes produce estas neumonías fulminantes que ustedes, si vienen con la abuelita, se van y se despiden la abuelita en la mañana y le dicen, abuelita, ya vuelvo, chao. La abuelita los ve y dice, ay, hijito, ve, que te vaya, que Dios te acompañe, como siempre ellas suelen decir. Y cuando ustedes regresan en la noche, de pronto la ven a la abuelita que tose un poquito, ¿no? Tose un poquito, abuelita, abrígate, no te descuides, y se van volando. Cuando regresan ustedes a las 5 de la tarde, van a saludar a la abuelita no está ahí. Y la abuelita empezó a ponerse mal, la hemos llevado al hospital. La dejaron al hospital, tú vas a ver al hospital, y para el día siguiente ya murió. Así de violenta es la acción del Streptococcus pyogenes, neumonía, sobre todo en personas mayores con un cuadro bastante grave. Aquí es una radiografía de cerebro, aquí está teniendo ya el paciente una meningitis. Y esa es la escarlatina. Miren, la escarlatina tiene este exantema producida por esta toxina eritrogénica, produce este rash en toda la superficie del cuerpo, excepto aquí, que se llama las líneas de Pastia, también en la axila, son como áreas blancas al lado. Y además, en este niño que vemos acá, que ya estamos viendo y hemos visto en el caso de las infecciones virales, N enfermedades que dan erupciones morbiliformes, pero esta ayuda de estas líneas blancas aquí ya nos hacen pensar que no sea. Y para corroborar nuestro diagnóstico le decimos al niño, saque la lengua. Y cuando saca la lengua, tenemos una lengua en fresa, que así se llama, lengua en fresa, donde las papilas están totalmente como hipertrofiadas, como la fresa, así con puntitas que se nota claramente, no se ve así planita, sino se ve como puntitas, y está tremendamente roja. Eso nos ayuda a nosotros a confirmar que sea esto. Y le abrimos la boquita y la faringe está enrojecida. Entonces, fíjense qué importante es determinar que esto sea una escarlatina,
Porque mientras que en el caso de que sea una eruptiva viral, donde simplemente vamos a contemplar y vamos a darle algún sintomático, en este caso sí vamos a darle un tratamiento antimicrobiano para el estreptococo. ¿Qué diferencia? Con solo ver estas líneas blanquecinas que se ubican aquí, aquí y aquí, ya podemos determinar nosotros que estamos frente a una infección por Streptococcus pyogenes. Y a nivel de las neumonías, esta parte oscura que ustedes ven aquí en el lóbulo izquierdo es lo normal. Esta parte negrita, todo el pulmón debería estar así, de este color. Aquí ya no vemos tanto, fíjense, aquí hay una sombra aún mayor que está ocupando casi el lóbulo medio, ¿no? Entonces, estas neumonías que clínicamente se van a traducir con todo ese cuadro de dificultad respiratoria, con disnea, y al examen ustedes van a decir cómo se encuentra cuando hagamos la discusión. El otro cuadro que vamos a ver es endocarditis y vamos a hacer neumonía, que son casos bastante importantes porque los vamos a discutir. Y aquí quiero hacer esta comparación justamente entre el estreptococo y el estafilococo. El estafilococo forma abscesos. Aquí no. Aquí el compromiso es del alveolo. Este es un alveolo normal, limpio, las cavidades limpias. Y en este caso, todas estas cavidades se ven ocupadas por pus. Y esta ocupación de pus, aquí había aire, aquí pus, nos da esta imagen. Y entonces la evolución de la curación, que eso lo van a hacer en patología, en las fases de la hepatización pulmonar en la neumonía, ¿y han hecho eso? Todavía no. En patología. ¿Han visto esto, por favor? Neumonías. Niños. ¿Hola? No, doctora, todavía no hemos hecho eso. Uy, estos perritos, mis perritos son fatales. Perdón. Todavía no han hecho neumonía. Entonces, esta imagen de la ocupación de los alveolos se traduce así en la placa. Pero, ¿qué diferencia importante hay aquí? Miren lo que voy a decir. Que esta pus que está ocupando y que va a hepatizar el pulmón, porque tiene ese aspecto en la patología, se limpia completamente cuando se produce la recuperación del paciente. Miren, se limpia y queda exactamente igual. El pulmón queda totalmente funcionante y normal. En cambio, en el estafilococo, cuando él es el agente productor de la neumonía, todo esto se licúa, todo esto se forma un absceso. Y la recuperación del absceso es que esta área sea reemplazada por tejido cicatrizal fibroso y le resta todo este espacio de un área de funcionabilidad. Entonces, cuando uno hace una neumonía por estafilococo, va quitándole áreas de función a ese pulmón con fibrosis pulmonar. ¿Está claro? Miren qué diferencia, cómo las bacterias tienen comportamientos diferentes de agresividad cuando se producen las infecciones. Esta es la fiebre reumática que les hablaba. Es un cuadro. ¿Cuál es la causa de este problema? He dicho una hiperrespuesta del sistema inmune frente a este antígeno de la streptolicina O. Y entonces estos anticuerpos confunden la estructura del revestimiento del tejido que reviste la cavidad del endotelio del corazón, de este endocardio y de la superficie de las válvulas, que son totalmente diferentes. O sea, hay algo en este tipo de tejido que tiene cierta similitud a este streptolicina O. Y entonces los anticuerpos que se han producido como que se pegan a este tejido, a estas células, se pegan como opsonizándolas. Y ustedes saben que luego que se produce una opsonización, viene el siguiente paso, que es la fagocitosis. Y entonces el sistema de defensa empieza a querer fagocitar esas áreas de opsonización y en ese afán van destruyendo al tejido normal, podríamos decir, del revestimiento de este endocardio
ocasionando este cuadro grave que es la fiebre reumática. Hiperrespuesta al propio organismo. ¿Y cuáles son las manifestaciones que se van a presentar? Y también mencioné hace un momento, y que lo ratifico ahora, que este cuadro es más común en niñas y es más común después de una infección de faringitis, a diferencia de lo que habíamos explicado en relación a la glomerulonefritis postestreptocócica. Y entonces aquí hay criterios mayores y criterios menores, o manifestaciones mayores y manifestaciones menores, que deben considerarse para hacer el diagnóstico. En las mayores está la carditis. La carditis es esa percepción que tiene del latido del corazón, sin necesidad de que medie ejercicio. Cuando nosotros corremos una cuadra, bueno, a ustedes tal vez no les haga nada, pero si yo corro una cuadra, llego al final de la cuadra y siento que mi corazón está, lo siento, lo percibo, ¿verdad? Eso que se siente normalmente, ahora no lo siento, ni nadie de ustedes está sintiendo que su corazón está latiendo. En la carditis, sin mediar ningún esfuerzo, el corazón empieza a sentirse de esa manera. Poliartritis, inflamación de las articulaciones con aumento de volumen. Artritis es diferente a artralgia. Artralgia es dolor en una articulación sin modificaciones de aumento de volumen en ese lugar, ni enrojecimiento, ni nada. En cambio, en las artritis sí, y las articulaciones afectadas son las de son las de los codos, los hombros, las rodillas, es decir, que hay todo este compromiso. Luego tenemos la corea. La corea son movimientos involuntarios que se producen, en el cuerpo, o sea, se mueve la cabeza, se mueven los brazos involuntariamente, eso se llama la corea. Luego puede aparecer el eritema marginado, son como unos medallones gigantes cuyo borde es rojo que aparece sobre el cuerpo. Nódulos subcutáneos aparecen como unas pelotitas a lo largo del cuerpo, que no lo tuvo antes, como unas ronchas gigantes y duras que aparecen debajo de la piel. Y como manifestaciones menores, el paciente puede tener fiebre y dolores en las articulaciones. Y aquí es muy importante esto, que lo voy a subrayar que está aquí. Aumento de las antiestreptolicinas O. Normalmente podemos aceptar como hasta 200 unidades por litro. Pero si encontramos más de estas, es un dato muy importante que incluso nos ayuda a prever que esto puede evolucionar a ser una fiebre reumática, y es en ese momento que nosotros vamos a tratar a ese paciente con el tratamiento adecuado y correcto para evitar que pueda llegar a dañarse esas válvulas del corazón y dejar secuelas gravísimas de una insuficiencia o una estenosis de la válvula mitral o de la tricuspidia o de otra válvula, que puede llegar a desarrollarse cuando no ha habido una atención correcta y queda como secuela grave de esto. Además, la velocidad de sedimentación estará muy elevada, los leucocitos también pueden elevarse, y la proteína C reactiva, que es un estudio que se hace muy importante frente a inflamaciones graves, también estará elevada. Entonces, esto es importante, hacer un diagnóstico. Yo no voy a esperar tener todos estos criterios para hacer el diagnóstico, definitivamente no. Con una artralgia y un aumento de la streptolicina O a valores mayores de 800, yo ya debo empezar a hacer un tratamiento para evitar que esas valvas puedan ser afectadas por esta autoinmunidad agresiva producida por la gran producción de estos anticuerpos. El tratamiento antimicrobiano, la penicilina G ha sido y es por los siglos de los siglos, y en cualquier libro lo van a leer, es un antimicrobiano ideal para el tratamiento de las infecciones por los estreptococos, así definitivamente. Sin embargo, les puedo yo decir, eso lo vamos a encontrar en todos los libros, en todos los libros. Sin embargo, les puedo decir de mi propia experiencia que a veces en los estudios que yo he hecho de secreción faríngea,
nunca ha encontrado una sensibilidad a la penicilina. ¿Por qué? Esto es algo muy sesgado en realidad, porque ¿qué sucede generalmente? Generalmente sucede que las personas, nadie va con una faringitis de inicio a un laboratorio o una clínica a hacerse un estudio de un cultivo de secreción faríngea. O sea, es rarísimo. ¿Cuándo es que va una persona a hacerse un estudio de secreción faríngea para hacerle un cultivo? Cuando ha empezado a recibir diferentes antimicrobianos y no está evolucionando bien, no está mejorando, más bien se siente cada vez peor, en ese momento recién va a que le hagan un estudio. Entonces, ¿a quién me encuentro yo? ¿Con qué bacteria me encuentro yo cuando hago el estudio? A una bacteria que tiene múltiples resistencias a diversos antimicrobianos y entre ellos a la penicilina. Pero si de inicio hacemos un estudio de esta naturaleza a un paciente, con toda seguridad que vamos a encontrar una sensibilidad increíble frente a la penicilina, y eso está referido en cualquier bibliografía en su libro, ustedes lo van a leer de esa manera. Luego tenemos a la penicilina benzatínica. ¿Cuál es esta penicilina benzatínica? Es una penicilina de depósito. Es una penicilina que se pone intramuscularmente y que dura un mes. ¿Y cuándo es que usamos esta penicilina? Algunas veces incluso se utiliza, si es que el cuadro es bastante grave y severo, se utiliza la penicilina G. La penicilina G se puede aplicar cada 4 o cada 6 horas. Luego viene la penicilina clemisol, que es de aplicación de 1 para 24 horas. Y esta penicilina benzatínica dura un mes porque se adiciona al compuesto una sustancia que permite la liberación progresiva del antimicrobiano y que tenga esta efectividad. Algunas en la conducta terapéutica que se emplea, algunas personas, si esto está muy fea, la amígdala está horrible, muy grande y me duele muchísimo, se emplea una penicilina clemisol, o sea, 1 para 24 horas, y al día siguiente una benzatínica ya para el mes, con 2 inyecciones. Protegemos y vamos a hacer todo bien, ¿no? Lo triste es que estas penicilinas que se aplican intramuscularmente son polvosas y se tiene que preparar una solución, son muy dolorosas. Por eso es que a veces la gente no lo quiere recetar a los médicos y bueno, si es que ve que la cosa se va a ver, sí o sí la tiene que recetar. Pero en el caso de la penicilina benzatínica, la usamos como una profilaxis en la fiebre reumática. Y esto quiero decírselos. Hay algunos médicos cardiólogos que indican que esa penicilina benzatínica, desde el momento en que se produjo la fiebre reumática, debe ser usada de por vida, 1 cada mes. Y de esa manera proteger a esa persona de que pueda desarrollar una nueva exacerbación del proceso y dañar aún más esas válvulas que pudieron haber sido dañadas de repente en una forma muy leve. Lo que pasa es que esta reacción de hipersensibilidad, de producir gran cantidad de anticuerpos, no es común a todas las personas. Cada persona es diferente en su sistema inmunológico. Entonces, si esa persona es de aquellas que ha tenido esta hiperrespuesta, la va a seguir manteniendo en algunos procesos siguientes que pueda presentarse a lo largo de su vida. Entonces, la forma de protección frente a esto es la aplicación de esta medicación que lo va a hacer de por vida. Otros autores, otros cardiólogos dicen, no, que se aplique hasta los 25 años. ¿No? Entonces, son escuelas diferentes que tienen diversas opiniones. Pero yo particularmente, si hay alguien que ha tenido una afección de esta naturaleza, le doy de por vida y ya, mayor tranquilidad para que la conducción sea adecuada. La penicilina oral, esta generalmente, la penicilina B, que se adiciona, ayer hemos hecho, como recuerdan las clases, quienes hayan escuchado la clase, que tiene la penicilina sola, así solita, la penicilina G, solo es de administración parenteral y haciendo venosa intramuscular. Entonces, para que pueda utilizarse por vía oral, se adicionan algunos aditamentos que permitan esa utilización, o sea, que sea positiva. Y generalmente la penicilina B se emplean en jarabes para el tracto respiratorio superior
específicamente para los niños. La ampicilina es una derivación también con adiciones diferentes para que esta penicilina pueda ser administrada también por vía oral o también parenteral, ¿no? Y aquí se utilizan también las infecciones del tracto superior. Y en la profilaxis del estreptococo del grupo B, del Agalactiae. Entonces, si nosotros encontramos a una mujer que va a dar a luz por vía vaginal y le hemos hecho el estudio y encontramos que sí tiene este estreptococo, se le administra esta ampicilina. Y como nosotros no hacemos, no sé si ese estudio decía, hay que hacer ese estudio, sería muy bueno. Si es que un ginecólogo o obstetra quiere prevenir, puede usar. Ampicilina no es una droga que dañe, que tenga efectos nocivos en el producto. O sea, no es teratogénico ni nada por el estilo. Entonces, una profilaxis con este tratamiento sería ideal. La amoxicilina, ácido clavulánico. Recuerden este nombre, por favor. Amoxicilina, ácido clavulánico. Es una asociación que se ha empleado, que es una bendita asociación, muy buena para muchos casos. Para muchos casos. Se utiliza en diversos cuadros que no haya una buena respuesta a la terapia, sobre todo en tratamientos empíricos. Si yo estoy diagnosticando que este cuadro no está evolucionando bien, no tengo laboratorio, emplear esta asociación es muy buena. Los resultados van a ser muy positivos. La ceftriaxona y la cefotaxima empleamos ya en procesos graves, en cuadros clínicos graves, aunque en un último trabajo de investigación que presentó una alumna, bueno, una chica que presentó para su tesis, nos mostró que la ceftriaxona ya no está siendo óptima en nuestro medio. Ella hizo un estudio en el hospital del Seguro Social y esto nos hace pensar, o sea, aquella arma que teníamos nosotros para procesos graves no está siendo útil porque no se está haciendo un buen uso de los antimicrobianos, como explicábamos ayer, ¿no? Y estamos llevando a que se esté creando una resistencia bastante importante por parte de estos microorganismos. Los macrólidos y las lincosaminas como la eritromicina, la claritromicina, la clindamicina, la acitromicina, es una buena alternativa a la penicilina, sobre todo en aquellos pacientes que tienen sensibilidad a la penicilina. Esto es muy peligroso, tremendamente peligroso. No se puede usar penicilina libremente porque, sí, la doctora Noemí ha dicho que es bueno, le mandamos. No, la penicilina hay que saber usarla, hay que saber manejarla bien y hacer pruebas de sensibilidad aún antes de usarla por primera vez o en secuencias. Miren, les voy a contar el caso para que les quede bien grabadito esto, para que tengan el cuidado. Yo tenía una amiga, los dos compañeros míos de promoción que se casaron y hace algunos años ya mayores, ella toda la vida que se enfermaba se ponía la penicilina y perfecto. Penicilina. Y en una de esas secuencias que se aplicaba la penicilina, porque estaba mal de la garganta, estaba toda mal, enferma, su esposo le ponía la inyección en su casa. Entonces, en la tercera dosis que le estuvo poniendo, ni siquiera es que le puso después de tiempo, sino en esa tercer día que le ponía la inyección, mientras él se daba la vuelta para meter la aguja en el protector y desecharla, él sintió que ella simplemente le llamó por su nombre y cuando él volteó, ella estaba cayéndose. Entonces, él agarró, felizmente viven cerca aquí a Yanaguara, al hospital de Yanaguara, llamó inmediatamente que le sacaran el carro afuera, porque viven ellos con sus papás y sus hermanos, sacaran el carro hacia afuera, la cargó, ya en el hospital estaban enterados, le esperaban en la puerta, porque él no tenía ni una adrenalina, no tenía nada, excepto él y la jeringa del antimicrobiano. Llegaron, ya estaban preparados ahí y la pudieron sacar de este shock anafiláctico grave y severo que presentó. Entonces, es difícil decir que con la penicilina no es alérgico. No, a veces hasta en circunstancias, miren, toda su vida ya recibió penicilina. Y en esa secuencia era la tercera dosis.
O sea que hay que tener mucho cuidado con la penicilina. Es un antimicrobiano excelente, buenísimo, muy noble, pero también tiene sus partes malas. Hay que hacer siempre pruebas de sensibilidad para eso. Y entonces, cuando encontramos pacientes que ya nos refieren que tienen alergia a la penicilina, podemos usar los macrólidos y las nicosaminas. Y uno de los antimicrobianos muy frecuentes que se está empleando es la acitromicina, que era ideal porque eran 3 pastillitas que se tomaban una al día y solo por 3 días. Pero lamentablemente el mal uso de ellas ya en nuestro medio ya nos emplean 3 días y nos emplean 5 días. O sea, hay que comprar, las cajitas ya incluso venían solo de 3, ahora hay que comprar 2 cajitas y usar 5. Y en un estudio también realizado el año pasado, ya no sirve. Hay un porcentaje casi del 40% de resistencia a este antimicrobiano. Ese estudio fue hecho en el hospital si no es el Goyeneche, es el General, no recuerdo bien. Pero ya no está siendo útil y era ideal para tratar problemas respiratorios altos. La streptomicina y la gentamicina ya aquí se asocia a cuadros graves como la endocarditis bacteriana, ¿no? La endocarditis, que lo vamos a discutir bien ese día, lean bien y vamos a ver, llegar incluso al punto de cuál va a ser la terapia antimicrobiana que se debe emplear. Y en esta secuencia de cuadros graves, ya llegar finalmente a la vancomicina y la teicoplanina es muy importante porque van a haber cuadros muy graves donde van a ser resistentes a los beta-lactámicos y donde puede estar habiendo una septicemia, puede estar habiendo una endocarditis bacteriana o cualquier otro cuadro gravísimo producido por esta bacteria, donde nos reservamos estas drogas que son las mejores para poder tratar a los pacientes. El estreptococo neumonía, entonces, ya lo hemos conocido, es un diplococo gram positivo con una cápsula tremenda. Está se encuentra como flora normal hay una niña que me está llamando que va a dar un examen oral. Después la atenderé. Es integrante de la flora normal bacteriana, como hemos visto, está en las vías respiratorias altas y también en la vagina. Y a partir de estos focos puede fácilmente, si es que hay una alteración a la integridad de las mucosas, poder desarrollar infecciones. Tiene esta adhesina potente, produce una inmunoglobulina A proteasa que anula las inmunoglobulinas que se hayan podido producir contra esta bacteria y que se encuentran a nivel de las mucosas, las inactiva, o sea, no sirven. La cápsula, que es muy importante, esta neumolicina y la autolicina, que son toxinas que afectan al sistema de defensa del organismo, inactivándolas para que no puedan actuar contra la bacteria. Y en la clínica, como hemos visto, el cuadro representante que produce esta bacteria es la neumonía. Cuadro que lo vamos a discutir bien en el caso clínico del día de mañana. Puede producir, además de estas infecciones del tracto respiratorio superior, puede producir meningitis, que también lo voy a explicar mejor después de la clase que hagamos la próxima semana, y las endocarditis bacterianas y las sepsis puerperales que también puede producir. Es decir, tiene toda la capacidad de desarrollar cuadros clínicos bastante graves. El diagnóstico puede hacerse haciendo un cepillado bronquioalveolar, donde podemos encontrar entre el valor de menos de 10 células epiteliales y a 25 polimorfos nucleares, que nos podrían estar dando una idea de que estamos frente a esta infección por esta bacteria, que usualmente no se hace, pero es una forma de diagnóstico que en algunos lugares se emplea. Otra prueba que se hace es que se adiciona a la muestra un antisuero capsular que hincha aún más la cápsula y de esa manera se puede hacer el diagnóstico. Pero lo más usual que nosotros hacemos en nuestro medio es cultivar esa muestra biológica en el agar sangre y luego que hemos cultivado en el agar sangre nos muestre esta alfa hemólisis y diferenciamos del grupo viridans porque es sensible a la oftoquina
como había mencionado al inicio de la clase, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a nosotros a poder hacer el diagnóstico en el laboratorio. Puede hacerse otro tipo de pruebas en látex, justamente buscando este antígeno capsular, que con los reactivos específicos se puede mostrar aglutinaciones y se facilita aún más el diagnóstico. Pero lo más importante es la clínica. Una clínica que nos orienta incluso a poder identificar ese esputo. Es un esputo característico producido por esta bacteria que le llamamos esputo herrumbroso. ¿Qué significa esputo herrumbroso? Que se parece al color del ladrillo. Y esto se debe a la presencia de que en este foco infeccioso que se ha producido a nivel de los alveolos haya la liberación o el exudado de sangre, que se encuentre sangre que esté mezclada con la pus y que nosotros verifiquemos de esa manera en la muestra de ese esputo. Entonces, la clínica, somos expertos en medicina, nosotros aquí en el diagnóstico a través de la parte clínica, que nos apoyamos en cualquier elemento que nos pueda ayudar a hacer el diagnóstico. El tratamiento definitivamente penicilina, ¿no? Después de la prueba de sensibilidad, claro está. Amoxicilina, ácido clavulánico, acitromicina, claritromicina, levofloxacino en casos que ya no está respondiendo bien el tratamiento. Y en la profilaxis existe una vacuna de polisacáridos capsulares de 23 serotipos, que es buenísimo, muy bueno. Yo por primera vez ahora me he vacunado con esta vacuna, justamente ya cuando había empezado la pandemia, en un gesto muy, muy noble y que yo agradecida, de la universidad. Vinieron de la universidad todos los profesores mayores, entre comillas mayores, nos visitaron y nos vacunaron. Me vacunaron en la calle porque no quería ni siquiera que entren a mi casa, ¿no? Y que estoy, gracias a Dios, protegida contra la posibilidad de que pueda desarrollar esta infección que es bastante grave. Luego tenemos al Enterococcus fecalis y faecium, que como dije, se encuentran como hábitat normal dentro de la flora normal gastrointestinal y que puede producir infecciones endógenas en el caso de que haya subyacentemente algún proceso de fondo, como la diabetes o también en pacientes hospitalizados. Y podría producir endocarditis bacteriana, como también hemos dicho que podría producir incluso peritonitis si es que hay alguna lesión, como por ejemplo las diverticulitis, que es un cuadro grave que se tiene a nivel del colon, hay como unos pequeños huecos que atraviesan la submucosa y que podrían aperturarse inclusive en la serosa hasta la cavidad abdominal y desarrollar peritonitis, o lo que es más común, las infecciones urinarias. Este Enterococcus fecalis no tiene un tratamiento muy simple, no es sensible a la penicilina, es muy resistente a muchas drogas, incluso, imagínense, a vancomicina y tecoplamina, que sabemos que es lo último que podemos emplear. Entonces, el diagnóstico y el antibiograma tiene que hacerse en estos casos para poder determinar con mayor exactitud cuál debe ser la terapia antimicrobiana que vamos a emplear. Y usamos ampicilina más ácido aminoglicósido con alguna efectividad como tratamiento empírico inicial, que luego tendremos que corroborar con el estudio del antibiograma que vamos a emplear ya en forma específica. Cree en ti mismo y en lo que eres. Que eres mucho, ¿eh? Cree en lo que eres y que eres capaz. Sé consciente de que hay algo en tu interior que es más grande que cualquier obstáculo, que todos los vamos a pasar y que específicamente quiero que tú lo hagas. Ustedes, niños, son bendecidos en estudiar esta carrera. Definitivamente lo son. A veces no tenemos no tenemos el reconocimiento como estamos viendo ahora en esta situación de crisis, pero lo más importante es que están estudiando una carrera tan hermosa, tan bonita, tan de servicio, tan grande, que nos hace ver y sentir que estamos a otro nivel por lo que podamos hacer.
Y para lograr hacer todo esto, en este momento, lo que ustedes deben hacer es estudiar. Pensando en aquel futuro, que Dios quiera que ustedes no tengan que trabajar en una siguiente pandemia, Dios quiera, que no lo sabemos, y que estén preparados tanto en conocimientos como en esos valores y en ese sentimiento que nos hace diferentes. Así es que a estudiar y a prepararse bien para ese objetivo final. Gracias, doctora. Muy bien. Entonces, niños,